si alguien quiere servir en todo el tema de informática y todo eso, que hable con José Manuel, que está encargado de ese área y queremos ponerlo en marcha. Pero por ahora solamente vamos a grabar y lo subiremos para que se puedan ver. Bueno, vamos a volver a recomenzar nuestros estudios de ABC. ABC era pues eso, el ABC de lo que creemos, de cómo somos, de cuáles son nuestras doctrinas, cuál es nuestra fe. Ya estuvimos viendo diferentes temas, si recordáis, estuvimos viendo qué es la palabra de Dios, cómo se conforma, cuáles son los libros, hablamos también, por qué creemos en la palabra de Dios. Bueno, hablamos un poco de todo lo que es la palabra de Dios y nos quedamos ahí. Hoy vamos a empezar, otro bloque en nuestros estudios y es hablar de Dios. Hoy vamos a hablar de los atributos de Dios. Y la semana que viene hablaremos de Cristo, hablaremos de cristología, que creemos de Cristo, porque muchas veces el problema que tenemos como evangélicos es que no hemos profundizado en nuestra fe. Entonces nos hemos quedado a veces muy somero por encima, sabemos algunas cositas, pero cuando nos preguntan y queremos indagar un poco más, pues nos quedamos. Entonces la idea, es que nosotros podamos hacer estos estudios para aprender, no para que yo aquí, así de forma coloquial, me tire el pisto de cuántas cosas sé, que además no las sé, sino que las estudio, y cuántas cosas, puedo decir, sino la idea es que cada uno de nosotros podemos aprender. Hay muchas dudas en nuestra vida, en nuestra fe, y no son malas, hermano, la duda no es mala. El problema es instalarse en la duda, o sea, que no salgamos de ella. Y para salir de la duda, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para salir de la duda? Preguntar y estudiar y profundizar. O sea que no está mal preguntar, lo que está mal es no preguntar. ¿Ok? Lo que está mal es que te quedes con una duda o algo que no entiendes. No te preocupes, no pienses, que esto ya lo tenía que saber. Pues no tendrías a lo mejor por qué saberlo. O si a lo mejor has tenido oportunidad en otras ocasiones de haberlo podido ver y no lo hiciste, pues no pasa nada. O a lo mejor lo escuchaste una vez y no se te quedó en la cabeza. No pasa nada. Estamos aprendiendo. Y a veces tenemos que repetir las cosas y repetirlas para hasta que se quedan y se graban en nuestro corazón. Pero sobre todo, queremos, poder dar, hay una palabra, que es la palabra de Dios, en 1 Pedro, que dice que tenemos que dar razón, estar preparados para dar razón de nuestra fe, para presentar defensa o presentar la razón de nuestra fe a aquellos que nos la demanden, aquellos que te pidan, ¿por qué crees eso? No, que tú lo puedes explicar. Evidentemente no tenemos por qué ser teólogos, no pasa nada, pero sí que podemos tener algunas ideas que se van a ir quedando y sobre todo como el material lo estamos dando, pues también te lo puedes quedar y lo puedes repasar y si en algún momento tienes una duda, pues puedes usarlo. ¿Ok? ¿Vale? ¿Entendido? Por eso volvemos, a nuestro estudio de ABC, de los fundamentos. Y también porque hay algo clave, y es que yo no puedo amar lo que no conozco. Yo puedo a lo mejor llegar y ver por internet a una chica guapísima que no sé qué y me puedo así enamorar. Puede ser que hasta me enamore. Pero el enamoramiento no es el amor profundo. El enamoramiento es algo que llega y lo que ya tenemos algunos años sabemos que pasa, no es que pase el amor, yo amo a mi mujer como el primer día, no más. Pero si me voy a quedar solamente en ese enamoramiento primerizo, pues no, hay que crecer y profundizar. Y solamente se ama aquello que se conoce. ¿Y qué es lo que yo conozco? Pues a lo que veo, lo que estudio, lo que, convivo con él. ¿Ok? ¿Bien? ¿Animados, a caminar en esto? Oye, los jóvenes van a bajar. Gino, ¿estás pensando antes de irte a comer, a cenar o a dormir? ¿Cómo te has quedado ahí a medias? Bueno, vamos a empezar orando, si os parece bien. Y quiero, algunos de vosotros que queráis orar y presentar este tiempo delante del Señor, pues os podéis o poner de pie o sentados como queráis, pero con voz fuerte, que os oigamos. Vamos a empezar a orar. ¿Quién quiere de vosotros? Todos a
la vez no, porque el ruido es tan fuerte que no nos oímos. Es que yo creo que lo que pasa es que estamos hablando todos. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque queremos conocerte más, queremos amarte más, Señor, queremos aprender y ser transformados a través de tu palabra, a través de disfrutar el amor que nos tenés, Señor, la paciencia y la gracia que tenemos en ti, Señor. Gracias por este tiempo y, Señor, haznos entender, enséñanos el camino que debemos andar, Señor, y ayúdanos a ser de bendición y edificación. Y también, como dijo Jorge, a dar razones o a explicar por qué nosotros te amamos tanto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, muy bien. Muy bien, pues nada, vamos a cantar una canción, pero antes es que no quiero olvidarme. Ayudarme con algo, porque ha habido alguna persona que me ha dicho que no sabía que teníamos estudio hoy, que no sabía. Lo hemos dicho durante 2 semanas en las reuniones, en nuestro culto, pero puede ser que a lo mejor no hayan venido, que ayudarme a decirlo, en el boca a boca es la forma más fácil que hay. Entonces, pues, si tú escuchas, oye, por ejemplo, los jazz, ¿qué vamos a hacer con los jazz? A ver, ¿quién sabe? Los domingos, los domingos vamos a juntarnos, digamos, para orar. Y mañana que tenemos una reunión de ministerio vamos a organizar eso mucho mejor para ver a qué horas y de qué manera. Vamos a tener un jazz online. O sea, online es que personas que no puedan venir o que decidan no venir podrán seguir reuniéndose online. Sí, Rafael. Quiero saber si los jazz van a funcionar, las mujeres por un lado, los varones por el otro, como veníamos haciendo, o cada uno va a seguir con su grupo de jazz. Ya. En principio la idea era seguir con los jazz que teníamos, pero como ha habido varias consultas en ese tema y cómo lo vamos a hacer, como hay personas que no van a venir por el tema de la COVID y demás, vamos a mañana tener una reunión, tenemos una reunión de ministerio y es una de las cosas que vamos a hablar, porque a lo mejor reajustamos todo ese tema para que podamos alcanzar al máximo. No tenemos que ser estrictos como para no poder cambiar. Entonces vamos a ver ese tema. En principio vamos a tener los jazz que teníamos, pero vamos a anunciar si hay algún cambio este domingo, ¿ok? O lo haremos antes si podemos. Bien, somos pueblo adquirido por Dios, nuestra selección escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nuestra selección escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz. Yo pregunto una cosa, ¿alguna vez estuvieron encerrados, enfermos en casa? ¿Alguien estuvo enfermo en casa que tuvo que estar por lo menos, no sé, 3, 4 días encerrado, que no puede salir, que no puede ver a nadie? Y más en la época por ahí del invierno, que hace ese frío, así que la humedad nos entra en los huesos, ¿sí? Estuvimos todos alguna vez así, ¿no? Sí. Y lo pasábamos genial. Roberto, lo pasaste genial cuando pasó eso, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Ahora, cuando nos sanamos y pudimos salir de casa y relacionarnos con la gente, a ver, nos ha pasado ahora con el tema de la COVID, o del COVID, el femenina y masculino. Cuando nos pudimos ver por primera vez después de tiempo, nos sentimos contentos, estábamos tristes, con alegría. Y no me van a decir que no teníamos ganas de abrazarnos y darnos besos, ¿cierto? Igual, seguimos viviendo. Igual, ¿no? Ahora, estamos cantando que somos el pueblo adquirido por Dios, que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y lo estamos cantando como si no nos creyésemos eso. Si el Señor nos sacó de ese lugar donde estábamos enfermos, en oscuridad, que estábamos solos, y nos saca a la luz admirable,
¿Y te lo crees o no? Vamos a ver si es cierto. Dice así. Somos pueblo adquirido por Dios, las extraordinarias contigo, por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, las extraordinarias contigo, por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz. Amén. Bueno, gracias Guillermo. Gracias por ayudarnos a adorar al Señor y a poner nuestra mirada en Él. Muy bien, bueno, como he dicho, vamos hoy a hablar de algo que creemos que es importante, pero que no lo toméis como algo muy teórico, porque la idea es que esto sea, digamos, un estudio, evidentemente vamos a hablar teóricamente de cosas, pero que sea un estudio que sea una realidad en nuestra vida y que lo que conocemos de eso, pues pueda, digamos, ayudarnos a tomar decisiones, porque cuando yo hablo de los atributos de Dios y veo cómo es Dios y quién es Dios, me tiene que ayudar a vivir de forma diferente. Vosotros imaginaros, si mi hermano mayor hubiera sido el de Zumosol, a ver, ¿alguien ha visto el anuncio del Zumosol? Claro, que el problema que hay aquí es que los que somos de esta tierra, bueno, había un anuncio que era del primo del Zumosol. El primo del Zumosol era un tío fuerte y grandote que tomaba Zumosol y entonces estaba fuerte y grande, ¿no? Entonces, si yo sé que mi primo es el primo de Zumosol, pues entonces cuando yo vaya por él por la calle voy a ir suelta. ¿Por qué? Porque va conmigo el primo de Zumosol. Pero si va conmigo uno que es un enclenque que va así, pues yo no seré tan chuleta, porque cualquiera puede llegar y darme un par de galletas, le decimos en este caso. Bueno, es un ejemplo un poco así, pero lo que quiero que entendamos es que si nosotros comprendemos bien quién es Dios y cuán grande es nuestro Dios, pues evidentemente nuestra vida tiene que reflejarse de forma diferente, tenemos que vivir de forma diferente. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de los atributos de Dios. ¿Cuáles son, digamos, los atributos? ¿A qué le llamamos atributos? Bueno, os hemos pasado un papel que es, digamos, la guía y podéis ahí escribir, tomar nota, podéis hacer lo que queráis, y podéis, digamos, en este caso no hemos dejado mucha cosa para anotar, porque sobre todo lo que hay es mucho versículo bíblico, pero yo creo que podéis sacarle, digamos, jugo. Mirad, los atributos de Dios, ¿en qué entendemos que son? Son las características distintivas de Dios, del ser de Dios, que son inseparables de la idea de lo que Él es. Constituyen la base de su manifestación a la criatura. O sea, lo que vamos a ver de los atributos de Dios es lo que definen qué es Dios para nosotros. ¿Ok? Son esas características intrínsecas, inseparables de Dios. ¿Ok? Vosotros imaginaros, a ver, yo voy a deciros algo. A ver, si yo dijera, Jorge es gordo, a ver, ¿es un atributo de Jorge? ¿Es algo inseparable de Jorge o no? A ver. No. No, ¿por qué? Porque puede bajar de peso. Amén. ¿Ha visto? Rafael hace profecía. Amén. Fijaros, alguno me ve y me puede definir, mira, qué hombre gordo, lo hacen muchos, y digamos, alguien tiene una imagen de mí, pero eso no es un atributo mío. Eso es algo, digamos, circunstancial, algo que puede cambiar, que puede variar. Eso, digamos, es lo que tenemos que entender. Entonces, es importante, voy a ir al segundo párrafo que tenemos, importante
diferenciar entre los atributos de Dios y las obras de Dios. Entonces, ¿por qué? A ver, ¿quién me puede ayudar con esa frase? A ver, ¿por qué es diferente los atributos de Dios de las obras de Dios? Venga, a ver, ¿por qué pensáis eso? A ver, Joy. Porque los atributos de Dios es lo que Dios es y la obra de Dios es lo que Dios hace. Bien, bueno, las cosas sencillas, bien hechas están, ¿eh? Exactamente, o sea, pero entonces, el atributo de Dios, de que vamos a hablar de los atributos de Dios, dice, no añaden nada a Dios, ¿eh? Son Dios, ¿eh? O sea que, por ejemplo, yo, un atributo mío, yo soy un hombre, ¿vale? ¿Eh? Lo puedo decir con todas las palabras, ¿ok? Es un atributo mío, ¿ok? ¿Vale? Pero, por ejemplo, yo soy un hombre que le gusta caminar. El que me gusta caminar es algo que me gusta, es un hecho, es algo que yo hago, pero no es un atributo mío. No, mientras que si yo soy un hombre, pues me define, ya está, ¿eh? No me añade nada. Pero si yo digo, me gusta caminar, vosotros ya añadís algo a lo que es mi persona, ¿ok? Entonces las obras, no vamos a entrar hoy en eso, las obras, lo que nos hablan, añaden algo a lo que es Dios, ¿eh? Pero no definen a Dios. Sus obras no definen a Dios, definen sus atributos, ¿ok? Por ejemplo, imagínate que alguien dice, Dios es un Dios malísimo, terrible, porque llegó y hizo matar a todo un pueblo, ovejas, cabras, niños. ¿Eso define a Dios? No. Eso es una acción, una obra por algo, por una circunstancia, pero no define que Dios sea malévolo y que quiera que todo el mundo muera. ¿Me entendéis? ¿Entendéis la diferencia? ¿Os estoy liando mucho? No, está claro, está claro. ¿Seguro? Sí. Si alguien no lo tiene claro, a ver, perdonad, vamos a tomar un compromiso. Vamos a contestar si no lo tenemos claro, ¿vale? Porque si, por ejemplo, no digo que le hayáis hecho mal, ahora vamos a hacer el compromiso. Si yo ahora digo, sí está claro, el que no lo tengo claro, me da corte a decir que no lo tengo claro, ¿me entendéis? O sea, vamos a hacerlo al revés, ¿me entendéis? Para dar la oportunidad de preguntar. Vuelvo a decir, lo correcto es preguntar, ¿ok? Está bien que lo tengas claro, no pasa nada, está bien que lo tengamos claro. Pero vamos a intentar hacerlo al revés, para dar esa oportunidad de preguntar, ¿ok? Muy bien, entonces, digamos, lo que vamos a hablar de los atributos de Dios es algo, aquello que define a Dios por encima de sus obras, y de lo que Él hace. Muy bien. Entonces, para los atributos de Dios hay diferentes formas de clasificarlos. Esto, como todo, los teólogos son una gente que se come la cabeza un montón. Y entonces empiezan a pensar en Dios y, claro, intentar definir a Dios. ¿Se puede definir a Dios? A ver. ¿Se puede definir a Dios? ¿O podéis contestarlo, sí o no? No se puede definir a Dios. ¿Por qué? Porque si yo definiera totalmente a Dios, pues sería un Dios chiquitito, un Dios pequeño. Y eso no es así. Entonces Dios no se puede definir porque es tan grande, tan maravilloso, y luego vamos a hablar de eso, que es imposible definirle. Entonces, a la hora de definirle, hay una historia que yo creo que casi todos conoceréis, y es que se juntaron 6 sabios chinos y les vendaron los ojos y les pusieron al lado de un elefante, y entonces uno llegó y empezó a tocar la pierna del elefante y dijo, el elefante es como un árbol, duro, redondo, el elefante es así. Pero llegó otro y cogió la trompa y dijo, no, el elefante es algo, digamos, mullido y que además se mueve y elástico y que suelta aire. Llegó otro y dijo, no, el que lo había cogido por el rabo dice, no, es como una cuerda, un elefante es como una cuerda que tiene al final, digamos, como que está rota, eso es un elefante. Y otro llegó y le tocó el cuerpo y dijo, no, el elefante es como una muralla, que está grande. Y alguno de ellos no tenía razón, todos tenían razón, pero ninguno de ellos, digamos, hablaba de lo que era la totalidad del elefante, porque cada uno se estaba agarrando una parte del elefante. Muchas veces es lo mismo ocurre cuando nosotros queremos definir a Dios. Es tan grande
como no lo podemos ver completo, pues a veces pues hablamos de la pata o de la trompa o... Entonces, si es solamente de lo que nosotros vamos a sentir, ¿qué ocurriría con Dios? Que siempre nuestra definición sería escasa, pobre. Entonces, ¿qué tenemos que usar para definir a Dios? ¿El qué? ¿El qué? Adjetivo, no, pero ¿qué tenemos que usar para definir a Dios? Un atributo. Ya, pero ¿dónde? Vamos a ver. ¿Dónde encuentro la definición de Dios? En la Biblia, muy bien. En su revelación, recordad. La Biblia es cuando Dios se revela. Si no, nosotros no podríamos conocerle. Aunque dice la misma Biblia que Dios se ha revelado en su creación. Pero es una revelación que llamamos, ¿cómo se llama esa revelación? ¿Alguien lo sabe? General, se llama la revelación general, pero nosotros no podemos saber cosas específicas de Él. Entonces, si nosotros queremos saber cosas específicas de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios, a la Biblia, porque ahí Él es donde se ha, digamos, manifestado, donde se ha revelado. Bueno, entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, podemos, digamos, definir los atributos que encontramos en ella de diferentes maneras. Podemos, digamos, buscar varios sistemas de clasificación. Uno, el A que he puesto ahí, son los atributos comunicables y no comunicables. A ver, ¿qué pensáis que quiere decir eso? Que lo pone ahí, solamente leyendo yo creo que lo podéis saber. A ver. Bueno, a ver, alguien que lo lea, a ver, que me ayude alguien. Venga, que se quite la mascarilla, que se la baje un poquito y que lo lea. Atributos comunicables y no comunicables. Venga, y así no soy yo todo el rato. Atributos comunicables y no comunicables. Los atributos comunicables son esas cualidades de Dios que al menos en parte se pueden encontrar en sus creaciones humanas, como el amor, que aunque es infinito en Dios, al menos se puede encontrar de forma parcial en los humanos, e incluso la omnipotencia, ya que los humanos tienen al menos cierto grado de poder. Los atributos incomunicables, por otra parte, son esas cualidades especiales que no pueden encontrar su homólogo en los seres humanos. Un ejemplo es la omnipresencia. Dios está en todas partes simultáneamente. Muy bien, muchas gracias, Rafael. O sea, fijaros, hay una forma, digamos, de clasificar los atributos de Dios en comunicables o no comunicables. ¿Por qué es interesante esa forma de verlo? A ver, ¿por qué pensáis que es interesante verla, esa forma digamos, de clasificar los atributos de Dios? Venga, ayúdame. No hay respuesta mala. Venga, vamos a tirarnos al toro, a la plaza. ¿Por qué piensas que es interesante? Yo creo que es porque hace una distinción entre quién es Dios y quién es humano. Muy bien, perfecto. Y también, fijaros, muy importante, aparte de esa distinción, es que nosotros hemos sido creados como... Imagen y semejanza. ¿Vale? Como decía Esther, digamos, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza y entonces hace una distinción entre lo que nosotros tenemos de imagen de Dios y lo que no. Como aquí dice, aunque digamos nosotros tenemos, digamos, hemos sido creados por Dios a su imagen, yo no soy omnipresente, aunque si sigo comiendo puede ser que lo llegue, pero, ¿me entendéis? Pero no podemos ser. O no somos omniscientes, que todo lo conocemos, aunque algunos sí que se lo crean, pero evidentemente hay una serie de atributos, de características de Dios que son de Él. Por ejemplo, que es eterno. ¿Alguno de nosotros somos eternos? No. Bueno, alguno pareciera, ¿no? Pero no, tampoco, no somos eternos. Muy bien. Luego, otra forma de clasificar los atributos es inmanentes o intransitivos, o los emanentes e intransitivos. Transitivos. Siempre me recuerdo, ¿sabéis que me recuerdo cuando leo esta palabra? A los emanentes, eso, de ese que siempre tengo hambre, a esos caramelos de chocolate que están muy buenos. Bueno, los atributos inmanentes o intransitivos, o los emanentes y transitivos. A ver, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? A ver, venga, ayúdame, ¿quién lo lee? Venga, Emi. ¿El B, no? Sí, el B. Los atributos inmanentes o intransitivos y las inmanentes o transitivos. Las primeras permanecen dentro de la propia naturaleza de Dios, como la espiritualidad
dando a la creación como la misericordia que requiere un objeto. Muy bien, a ver, ¿lo entendemos? Claro, yo puedo clasificar los atributos de Dios, digamos, de dos maneras. Uno, algo que Él es, que permanece en sí mismo. Aquí nos ha puesto el concepto de la espiritualidad. Dios es espíritu, pero eso no afecta a nadie, es Él, es algo que está interno. Pero Dios es misericordioso. ¿Se puede ser misericordioso sin que haya alguien al cual declarar misericordia? No, es algo, digamos, que es un atributo que, digamos, se refleja en los demás, ¿ok? Lo entendemos, ¿no? Aunque en Dios luego hablaremos un poquito de ese tema, que Dios es misericordioso por encima de cualquier cosa, porque Dios era misericordioso aunque no existiera nada antes de la creación, ¿me entendéis? Pero digamos, es un atributo de Dios que siempre, digamos, se refleja en él, ¿ok? Y otra forma que nosotros podemos ver los atributos de Dios son como absolutos y relativos. A ver, ¿quién me puede hablar de ello? A ver, ¿quién lo lee? Venga, otro. Mira, el que lo lee, lo bueno que tiene es que se puede bajar un poquito un rato y respirar. Es como un regalo por leer. A ver, ¿quién quiere leer ahora? Otro hermano. Venga. ¿Tienes vergüenza? Guillermo, venga. Atributos absolutos y relativos, muy relacionadas con las anteriores y a menudo en combinación con ellas. Las cualidades absolutas son las que tienen en sí mismo, las que siempre ha poseído, independientemente de los objetos de su creación. Los atributos relativos, por otra parte, son los que se manifiestan a través de su relación con otros sujetos u objetos inanimados. La infinidad es un atributo. Sí, claro. Sí. La eternidad y la omnipresencia son atributos relativos que representan las relaciones de su naturaleza ilimitada con los objetos finitos de la creación. Los atributos relativos son los atributos absolutos aplicados a situaciones en las que están implicados objetos creados. Bueno, yo creo que es mucho más de lo que parece. A ver, fijaros. Dios, uno de sus atributos, y podéis ver ahí detrás hemos visto, digamos, tenemos una lista de una clasificación de atributos, es la infinidad. Dios es infinito, ¿vale? Y es infinito sea cuando sea, antes o después de la creación. O sea, eso es es un atributo ¿cómo? Absoluto, muy bien. Pero cuando se compara con la creación, entonces ya no hablamos de que sea infinito, sino hablamos, digamos, de la eternidad. ¿Por qué lo hablamos de la eternidad? Porque lo comparamos con alguien que no es eterno, que no es infinito. Entonces, o la omnipresencia, por ejemplo. ¿Dios era omnipresente? Sí, es omnipresente. Pero si yo, lo hago relativo, cuando yo esa omnipresencia la comparo con nosotros que no somos omnipresentes. ¿Me entendéis? Digamos, es una forma, de clasificar los atributos. Por ejemplo, Dios es espíritu. A ver, ¿eso es absoluto o puede ser absoluto y luego relativo? Absoluto, absolutamente. Porque eso da igual que digamos que nosotros hagamos o no. Dios es amor. Absoluto. Porque no tiene tampoco nada que ver con las relaciones, es amor. Aunque podríamos decir que, como hemos dicho antes en la clasificación anterior, que el amor, tiene que darse con alguien. Pero él es amor. Bueno, bien, entonces digamos una clasificación. Yo lo que quiero que entendáis que se puede clasificar. Y la última forma, de clasificar, que antes me la iba a saltar, son, lo llamamos los naturales y los morales. A ver, ¿quién lo lea? Otra persona que lo lea, venga, pero vamos. Atributos naturales y morales. Los atributos morales son los que en el contexto humano se relacionan con el concepto de justo, como opuesto al gusto. La santidad, el amor, la misericordia y la fidelidad son ejemplos. Los atributos naturales son los superlativos no morales de Dios, como la sabiduría y el poder. Muy bien, bueno.
Esto simplemente lo que define, digamos, si es algo moral o justo o injusto, o digamos es algo, digamos, que es natural de Dios. Pues eso, la sabiduría, el poder, digamos, no tiene nada que ver. Eso, la sabiduría no es buena ni mala, es sabiduría. Y el poder no es bueno ni malo, es poder. Mientras, digamos, que la fidelidad, la misericordia, el amor, digamos, definen una calidad moral. ¿Por qué? Porque puede haber cosas en contra. O sea, por ejemplo, de la misericordia o de la fidelidad, ¿qué hay? La infidelidad. ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Del amor tiene algún opositor? ¿Algo que sea? El inamor. El inamor. Muy bien. El odio. El desamor es no tener amor, pero el odio es lo contrario al amor. Muy bien, perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces ahora, digamos, dicho estas diferentes formas de clasificar los atributos, que lo que quería con esto es que entendiéramos que los atributos van mucho más allá que simplemente unos nombres y una definición, sino, digamos, una forma de entender a Dios. Son formas de comprender a Dios. A Dios lo podemos ver de diferentes maneras, de diferentes formas, y eso es algo bueno, porque en nuestra vida tenemos diferentes tiempos para ver a Dios, y nosotros tenemos que ayudarnos de esas concepciones para poder entender en lo que podamos a este Dios infinito del cual nos comprendemos. Muy bien, entonces la clasificación. Fijaros, yo he hecho ahora aquí dos clasificaciones. He usado, digamos, de todo esto que hemos hablado, he hecho otra clasificación que es atributos de grandeza y atributos morales. Dice, pero Jorge, si tú nos has hablado de otra cosa, ahora ¿por qué metes esto? Bueno, pues para que veáis, digamos, que podemos clasificarlo, y es una clasificación que me gusta mucho. Digamos, podemos clasificar también los atributos de Dios por atributos de grandeza o atributos morales. Entonces, de atributos de grandeza, ¿a qué se refiere? Bueno, pues son la espiritualidad, que es espíritu, la unidad, luego hablaremos un poco de eso, la personalidad, la vida, un atributo de Dios, un atributo de grandeza es que Él es vida, la infinidad podríamos, digamos, subdividirlo en infinitud, en omnisciencia, en omnipresencia, en omnipotencia, en eternidad. Fijaros, de ese, digamos, atributo de la infinidad podemos sacar, digamos, diferentes partes. De la constancia, la inmutabilidad y la inalterabilidad. Bueno, hay que leer. Inalterabilidad. Claro, es una de las cosas que hacían los judíos, para que recordéis, esto me he acordado ahora. Una de las cosas de lo que hacían los judíos al copiar los que hacían, digamos, las copias, los masoréticos, ¿cómo? Masoretas, que hacían el texto masorético, los masoretas hacían, es que ellos no podían escribir ni una sola palabra de memoria, ni aunque fuera el terminarla, siempre tenían que copiar, siempre, pues no pasa esto, uno la tiene aquí y no lee, y al final escribe cosas que no tocan. Bueno, la inalterabilidad, bueno, eso es. Bien, y por otro lado podemos hacer, digamos, la distribución de los atributos por atributos morales, por la pureza moral, que es la santidad, la rectitud, la justicia, el atributo de la integridad, que tenemos autenticidad, veracidad, fidelidad, y el atributo del amor, que ahí tenemos benevolencia, gracia, misericordia, persistencia. ¿Os fijáis? La podemos ver, digamos, y clasificar los atributos de Dios de diferentes maneras, y podemos verlo de diferentes modos. Pero lo importante es que entendamos. Entonces, como podéis entender, no podemos hablar de todos los atributos, pues sería una locura más, os saldréis corriendo todos, de aquí no me aguantaría. Pero vamos a ver algunos, que creo que son importantes que nosotros veamos, y que nosotros podamos estudiar. Primero, por ejemplo, voy a poner uno que, si os fijáis, no está en ese cuadro, para empezar, que llamamos la verdad. ¿Qué significa la verdad? A ver. No leáis. A ver, ¿quién tiene una definición de verdad? A ver. Algo que es cierto. Espera, Aurelio. Jesús. Jesús es la verdad. Muy bien, muy bonito. Algo que es cierto.
Algo que es cierto, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Rafaela. Algo que es real. Algo que es Real. real. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? Muy bien. Bueno, yo creo que todas estas definiciones son buenas. Yo hice una definición una vez para mi estudio de... no sé de qué era. Sobre la verdad, de apologética. ¿Qué era la verdad? Y yo busqué también mi definición, pero yo terminé diciendo lo que dijo Aurelio. La verdad es Jesús. ¿Por qué? Porque él lo dijo. Él dijo, yo soy qué. Muy bien, ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir? Antes de entrar en este tema. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ayudarme a entender cuando decimos que Jesús es la verdad, ¿qué quiere decir? Es auténtico, es lo que hay. Es auténtico. Mira, fijaros, vamos a leer la definición que viene aquí. Verdad. Que algo es verdad significa que es conforme con la realidad de lo que existe. Esta era una definición de San Agustín de Hipona, para que sepáis. Digamos que es algo que se conforma con la realidad de lo que existe. Vale. Y ahora yo digo, le añado, por eso yo le añadí, Jesús es la verdad. ¿Qué quiere decir? A ver, venga, ayúdame. Vamos a pensar aquí un momentito. No vamos a hacer lo mismo con todos los atributos, pero esto es interesante. A ver, Aurelio. La verdad es algo que se relaciona con lo que existe, con lo que estuvo diseñado. Es decir, si yo digo que 2 más 2 más 4 es verdad porque el 2 y el 4 hace el 2 y el 2 hace el 4. Entonces, Jesús es la verdad porque es la manera en la que tiene que ser humano. Es decir, ¿qué es ser humano? Tiene que ser como Jesús, porque ese era el diseño. O sea, Dios ha creado el universo, nos vivimos en el universo. Entonces, ¿qué es un humano verdadero? Tiene que ser como Jesús. Vale, pero eso serviría solo entonces para digamos, la verdad del ser humano, ¿no? Pero está bien, lo que has dicho está muy bien. Pero vamos a intentar refinar esa expresión. Espera. Rafael y luego espera, Oriol. Yo ya te voy a llamar Oriol siempre. Me encanta. Vamos a darle a Rafael, luego a Laura y luego si acaso te vuelvo a dar la palabra. La palabra de Dios comienza diciendo, creo que Juan en el Evangelio, que Jesús era el verbo, o sea, la palabra, la verdad de Dios. Entonces, y todo fue creado por él, o sea, que la verdad de Dios es Jesús, que todo salió por su palabra. Muy bien, y ahí hemos refinado un poco más lo que decía Aurelio. Vamos ahí. A ver, Laura. Si necesitamos una verdad, quiere decir que hay cosas que no son verdad, que pueden ser falsas, verdaderas o mentiras. Entonces, si Jesús es la verdad y si Dios, una de los atributos es la verdad, quiere decir que Él es único y es verdad. A ver, lo entiendo así, no sé. Bueno. Laura, está bien, todo lo que digas, no te preocupes. No. Está bien, sí, claro. Estamos hablando y estamos conversando, intentando aprender. Y es bueno, vamos a ver, algunos no lo puede llegar a ser un gran teólogo mañana, pero no pretendemos eso. Lo que pretendemos es vuelvo a repetir, que estemos preparados para dar razón de nuestra fe. ¿Ok? ¿Vale? Entonces tenemos que entender eso. Muchas veces decimos, Jesús es la verdad, la vida. La vida y el camino, ¿no? Jesús es la luz, el camino, la verdad y la vida. Me hago un lío que yo le cambio el nombre a todo, ya sabes. Pero decimos, es la verdad. Y aquí estamos diciendo que la verdad es, hemos dicho la definición, que se conforma con la realidad de lo que existe. Y decimos, pero para matizar esto decimos que la verdad es Jesús. ¿Alguien quiere añadir algo más? A ver, venga. No solo de que es humano, sino lo que decía. Claro. Lo que decía la verdad, que la verdad, porque hay una cosa que la verdad existe porque también hay mentiras. Entonces, si una cosa es verdad es porque se ajusta con lo que realmente es. Entonces, la manera de pensar se ajusta a lo que debería ser. Bien. Vale. Yo, a ver, Eloína. Bueno, yo pienso que como Él es la verdad, nosotros estamos
caminar porque queremos agradarle a Él. Y la verdad produce vida. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que entre todos hemos hecho, yo creo, una construcción muy buena. Fijaros, es muy importante que nosotros tengamos a Jesús como la verdad. Porque, a ver, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que existe? Antes Auriol ha dicho algo de ello. Lo que existe es Jesús. Rafa también ha dicho, la palabra, fue lo que por medio fue lo primero. En el principio fue la palabra, el verbo, que habla Juan. ¿De acuerdo? Entonces, la realidad, lo que existe es Jesús. Él es el fiel, Él es el modelo, no solamente del hombre, sino es el modelo de la creación. Él es la creación. En Él fue hecha la creación. Por Él, por medio de Él y para Él fue hecha la creación. Entonces, Jesús es la verdad, es la palabra. Es, digamos, si alguien me dijera, ¿cuánto es un metro? Pues nos tenemos que ir al... Bueno, ahora no. Antes estaba en el museo de... no sé, en París o en Londres. La medida, lo que es el metro, ahora es una medida, digamos, matemática. Pero entonces, si alguien me dijera, ¿qué es la realidad? Jesús es la realidad. Pues vosotros imaginaros que yo ahora digo, Jorge es el hombre más rápido que hay en la Tierra. Yo digo, eso es la realidad, ¿cierto? No. Pero es mi verdad. Pero para mí no. Ah, entonces, ¿quién define qué es la verdad? ¿Qué es la realidad? Jesús. La palabra define qué es la verdad. Porque si no, yo puedo decir, Dios no existe, pero yo tengo que tener, digamos, la palabra. Jesús es quien define, digamos, qué es la verdad verdadera. ¿Me entendéis el concepto? Entonces eso es algo importante. Bueno, entonces, era para simplemente que pensáramos, para que nos diéramos cuenta, digamos, de que tenemos que apoyar, digamos, lo que nosotros creemos, digamos, razonarlo. Mira, bueno, Jesús, Dios es verdad. ¿Por qué decimos que es verdad? ¿A dónde tenemos que ir para saber si estos atributos son ciertos o no? A la palabra. A ver, Isaías 44, del 8 al 10. Dice, Dios es el único Dios genuino en oposición a lo falso. A ver, ¿quién busca Isaías 44 o Isaías 45:5? Venga, uno de ellos. No vamos a leer todos los textos, porque si no... ¿Lo leo? Sí, por favor. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Muy bien, fijaros. Dios es único, es la verdad. No hay otro fuera de él. ¿Ok? Fijaros, vamos a leer ahora en Tito capítulo 1, versículo 2. Voy a la siguiente parte para ir caminando, porque si no, no vamos a... Tito 1:2. A ver, ¿alguien sabe dónde está Tito? Su casa. ¿Estará? 1:2. 1:2. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Fijaros, Dios dice que no miente. Dios es verdad, es confiable, y sus palabras son dignas de confianza. Y Él conoce todas las cosas. Y como conoce todas las cosas, todo lo que dice es verdad. ¿Nosotros conocemos todas las cosas? No. Entonces, nuestra palabra no puede ser verdad absoluta, porque hay cosas que desconocemos. Yo puedo decir, yo ahora esta noche voy a llegar a casa, pero no sé que voy a salir de aquí, se me va a caer la baceta encima de la cabeza y me quedo en el camino. Entonces, muy bien. Otro atributo de Dios muy importante, el amor. Ese, digamos, es, digamos, el atributo por excelencia de Dios, aunque también se habla de que Dios es santo, también como el atributo por excelencia, pero digamos el atributo que Juan, por ejemplo, decía era el amor. El amor, digamos, es el que mejor describe a Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, perdón. ¿Quién lo lee? Está ahí mismo. Bueno, que lo lea. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muy bien. O sea, que eso significa que Él, digamos, su gracia se movió antes de que nosotros hiciéramos nada. Mucho antes. Él nos amó por encima de cualquier cosa. Él nos amó primero. Juan 3:16. A ver si lo tenéis que buscarlo. A ver, ¿qué dice? Bueno.
crea. no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, perfecto. Entonces Dios nos amó, envió a su Hijo, digamos, por amor. Es un amor que tiene una característica básica y es la de actuar. El amor que no actúa no es el amor de Dios. El amor de Dios actúa, camina, da. Y es ese amor que llamamos ágape. Sabéis que hay diferentes nombres para el amor en la palabra de Dios. El amor ágape es ese amor que actúa, que se fundamenta en el objeto, digamos, amado. En el sujeto amante, no en el amado. Muy bien, otro de los atributos importantes, como decíamos antes, es la santidad, que también define a Dios. El significado básico de santidad es poner aparte, y muchos consideran que es el atributo central de Dios, pues permea todo lo demás, o sea, todo lo demás es afectado por este atributo y consistente con todo lo que Él hace y con todo lo que Él es. A ver, Isaías 57:15, ¿quién no lo lee? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bueno, bien. Vemos, digamos, que Dios es santo, vive separado, pero a la misma vez esa santidad, digamos, se refleja y, digamos, hace que Él viva con aquellos que lo necesitan y aquellos que necesitan de su amor y de su misericordia. Otro, la misericordia. Otro atributo que hablamos de Dios. La misericordia, a ver, ¿qué la define? Si lees, a ver, ¿qué pensáis que es la misericordia? Amor por la miseria. Amor por la miseria. Misericordia. Misericordia. Es el corazón por la miseria. Bueno, es algo parecido. A ver, ¿quién no lo define? La misericordia es algo que Dios hace con nosotros que no nos merecemos, parecido a la gracia también, ¿no? Es hacer algo por nosotros que no nos merecemos. ¿Estáis seguros de esa definición? No, esa es la gracia. A ver, es que luego vamos a ver la gracia. La misericordia es no darnos lo que nos merecemos. Eso es otra cosa. La misericordia es realmente no darnos lo que merecemos. Eso sería, digamos, una definición así, digamos. Lo que ha dicho Oriol está bien, digamos, esa misericordia, digamos, ese corazón por el que está en la miseria, por el que está perdido, eso es lo que hace Dios. Está perdido y tiene amor por nosotros y no nos da lo que nos merecemos, sí, ese corazón. La misericordia, siendo soberana, está relacionado con la obra de amor inmerecido que Dios muestra a aquellos miembros de su pueblo. De hecho, término utilizado es Gesed, es un atributo que funciona típicamente dentro de la relación del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, digamos, Gesed es ese hecho de que Dios te va a hacer, pacta con nosotros, pacta con el pueblo que no va a terminar con él. Porque el hombre que se merecía, que Dios hubiera acabado con nosotros. Pero él pacta por amor que no va a terminar con su creación. Bueno, otra cosa importante es la gracia, que era un poco lo que decía antes Laura. Gracia es muy parecida a la misericordia, pero entonces no es algo pasivo, sino algo activo. Antes hemos dicho que es que Dios no nos da lo que nos merecemos, y en este caso, ¿qué hace? Da lo que no nos merecemos. Da lo que no nos merecemos. No solamente no nos castiga, no nos, digamos, corta la cabeza, sino que nos da y nos bendice. Eso es gracia. Y en gracia, ¿qué es lo más importante de la gracia? Para nosotros. ¿Qué hemos recibido por gracia? ¿Qué es lo más importante de la gracia? La salvación. Ese es el gran regalo de Dios. ¿No lo merecemos? No. Pero Él nos lo da por gracia. Por misericordia no nos manda al infierno, no nos manda fuera de su presencia.
pero por gracia nos da su salvación, nos pone a su lado. ¿Ok? Y podríamos leer un montón de versículos sobre ese tema. Pues Dios es gracia. Más, unidad. Unidad podemos hablar de dos acepciones del concepto de unidad en cuestión del atributo de Dios. La primera es que Dios es uno. ¿Quién se sabe la Sema? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. A ver, ¿quién la lee? A ver, venga, esa es una declaración que hacen todos los judíos para ser judíos. Si no sabes esa declaración... Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es, Y claro, es una declaración básica. ¿Por qué es básica? Porque recordad, el pueblo judío era el único pueblo monoteísta, o sea, que consideraba que Dios era uno. Todos los demás pueblos creen en multitud de dioses, Y eso es una declaración básica. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Eso es una acepción, que es una persona, aunque luego sabemos que tenemos el problema de la Trinidad, pero bueno, ya andaremos en ello. Pero seguimos diciendo que Dios es uno. Pero también hay otra acepción, digamos, de esa misma palabra, de unidad, que es el concepto de... Lo he perdido, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con mis copias? Sí. Vale. Aquí está. ¿No tenéis la página 4? Sí. Dice la página 4. Vale, de acuerdo. Por otro lado, Dios es único, o sea que es incomparable con otros. O sea, antes hemos hablado de que Dios es uno, es una persona, es un solo Dios, pero en este caso nadie puede ser comparado con él. Ese concepto, ¿lo entendemos? Dios es único porque no hay comparación. Y no se puede dividir en partes, No hay nadie, o sea, que no hay nadie como él. Muy bien, otro atributo de Dios, la espiritualidad. ¿Eso qué? Que ora mucho, que se sienta ahí... Es que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu, Muy bien, Dios es espíritu. Pero no es un espíritu, es espíritu, ¿De acuerdo? No es un espíritu más, Es espíritu. No tiene corporalidad ni forma física. Cuando nos imaginamos a Dios con un señor como Alba Blanca, eso no es verdad. Eso, luego vamos a ver, es lo que llamamos un antropomorfismo. O sea, cuando la palabra de Dios habla de Dios como un hombre, con la forma de hombre, antropos significa ¿qué? Hombre, humanidad. Y morfismo, forma. Entonces, lo que hacemos es que a veces reflejamos a Dios con lo que nosotros vemos, Entonces le ponemos características de hombre a Dios, O también, digamos, hay otra cosa que se llama antropopatismo, de los patismos de lo que él padece, de las sensaciones, de las emociones. Entonces decimos, Dios llora, o Dios se enfada, o Dios se airó. ¿Dios se enfada? No. Dios es un espíritu, Dios es inmutable. O sea, cuando nosotros lo que hacemos con eso es que intentamos reflejar algo que entendamos nosotros, ¿me entendéis? Pero Dios es inmutable, Dios ya sabe lo que hay y lo que no hay de nosotros. Otra cosa es que, digamos, no es un ser sin emociones, pero digamos nosotros estamos dando emociones de hombre que no, para que nosotros tenemos que entendernos. Cuando decimos, Dios... por ejemplo, cuando decimos de Dios de la forma, Dios es grande. Dios no que sea grande, Dios es infinito. ¿Ok? Entonces digamos nosotros, o cuando habla la Biblia de que vio los pies de Dios, o que tenía las manos como, o el cabello, son formas, digamos, de expresarse. Pero Dios es espíritu. ¿Lo entendemos esto? ¿Está claro? ¿Sí? Seguro, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a terminar, se nos ha hecho un poco tarde. Él tiene el atributo de la autoexistencia, muy importante para que lo entendamos. Dios no fue creado por nadie. Dios no apareció en el Big Bang, ni nadie ha hecho a Dios.
La existencia de Dios está en sí mismo, Dios es independiente. Dicen que es la primera causa no causada, diría un filósofo, ¿vale? Pero digamos, Él no tiene causa, Él tiene existencia, existe desde la eternidad para la eternidad. Fijaros, Dios no solamente es infinito, pues nosotros podemos, ahora cuando nosotros vivamos, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, nuestra vida será infinita, porque no se acabará. Pero nosotros no somos eternos como Dios, pues nosotros sí hemos tenido un principio, hemos sido creados. Pero Dios no solamente es infinito por delante, sino sería infinito por detrás, sino es eterno, ¿me entendéis el concepto? Es inmutable, Dios es inmutable, es la perfección de Dios por medio de la cual Él no está sujeto a cambio de ningún tipo, sea esto en su ser, en sus perfecciones, así como en sus propósitos y promesas. Está libre de todo ascenso o disminución, crecimiento o corrupción en su ser y perfecciones. ¿Y esto qué me importa? A ver, que sea inmutable. Pues que puedo confiar perfectamente en Él, que no va a cambiar absolutamente nada. Con una promesa de Él es promesa, punto. No la va a cambiar. Que lo que Él dice no cambia, nunca. O sea, la palabra que Dios nos ha dado es sí y amén para siempre. Y lo que Él dice en su palabra es para siempre. Y eso es algo que me tiene que dar seguridad. Y más en nuestra vida que digamos todo cambia tanto. Bueno, la siguiente que ponemos aquí es eternidad, que ya lo hemos explicado. Es importante que Dios creó el tiempo y Dios no está limitado al tiempo. Él no tiene principio ni final. Para Él no hay ni mañana ni pasado. Todo, digamos, dice la palabra, lo expresa muy bien, que para ti un día son 1000 años y 1000 años es un día. Dios no tiene tiempo, está fuera del tiempo. Es algo que nosotros no podemos entender, pero Dios es eterno, no solamente es infinito, es eterno, Él no tiene tiempo. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Inmenso. La inmensidad es otro atributo de Dios. Dios trasciende todas las limitaciones espaciales. Él está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Pero cuidado, nosotros no somos panteístas. Panteísta es el que cree que Dios no tiene una personalidad, no es una persona. Por ejemplo, esta silla es Dios. Como Dios está en todos sitios, Dios está en esta silla. Entonces esto es Dios, O yo soy Dios. No, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en algo mucho más allá. Es que Dios puede estar en todo lugar, pero no todo es Dios. Dios está separado de su creación. Muy importante que nosotros entendamos. Dios es creador, pero no es la creación. Hay algunas veces que se define, hace poco con Paloma estamos hablando, que hay algunas veces que se define a Dios como la energía. La energía es el poder de transformar las cosas. La energía no tiene una definición, no es nada. La energía es el poder de transformar cosas. Para que eso tiene un poco de peligro, o bastante peligro, porque, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿qué dicen del Espíritu Santo? Que es la energía de Dios. Pero no, Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona. Digamos que no solamente es una energía, algo que tiene capacidad de cambiar y transformar. La omnisciencia. La palabra viene de omnis, todo, y de ciencia y conocimiento. Dios lo conoce todo. Yo creo que este es algo que nosotros conocemos. Podéis leerlo después con tranquilidad. La omnipotencia, pues estamos hablando un poco de lo mismo. Bueno, aquí también digamos un poco la definición. Mirad, vuelvo a decir, es importante que nosotros veamos los atributos de Dios porque eso nos va a dar seguridad, nos va a dar claridad de lo que es el Dios de la Biblia, porque dioses hay 200 millones. Bueno, fijaros, los indios estiman que hay unos 300 millones de dioses a los cuales ellos adoran. 300 millones de dioses diferentes, con sus nombres, con sus historias diferentes. Pero el Dios de la Biblia no es ninguno de esos. El Dios de la Biblia tiene estos atributos. Y entonces nosotros tenemos que entender, digamos esto. Isaías 45, versículos 5 al 7, la última página, aquí no lo leo. Venga.
Yo soy Jehová y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento, desde el sol hasta el occidente, se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy Jehová. Soy quien hace todas estas cosas. Muy bien, perfecto. La semana que viene os voy a preguntar, memorizar este versículo. Vamos a preguntar. Bueno, a ver, preguntas en cuanto a los atributos de Dios. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que queráis decir o poner o...? A ver, dijiste que Dios no se enoja, no cambia, y yo veo en la Biblia que Dios se ha enojado con su pueblo. Veo en la Biblia que alguien ha orado, ha clamado a Dios y Dios cambió su tiempo de respuesta en ese momento. Bien. ¿Cómo es que cambia o no cambia? Vale. O sea, la Biblia, eso es uno de los, digamos, las preguntas clásicas en este tema. La Biblia nos habla de que Dios es inmutable. Dios, para empezar, no vive en el tiempo. O sea, Dios no puede hoy sentir una cosa y mañana otra, porque Él no tiene tiempo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando alguien ora y ocurre algo? ¿Cambiamos a Dios? ¿Estamos cambiando, estamos moviendo la mano de Dios para que haga algo? Yo creo que no. Cantábamos una canción cuando éramos más chicos que decía fe mueve la mano de Dios. Sí, pero... Claro, pero vamos a ver. Pero eso realmente está moviendo la mano de Dios. O sea, nosotros estamos haciendo que cambie su voluntad. O lo que estamos haciendo es que nosotros nos conformamos a la voluntad de Dios. Cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Vale, ¿qué pasa? Que Dios entonces en un tiempo lo creó y después dijo que ya no lo quería crear. Yo creo que puede ser que sea una expresión, porque como esos son originales y van traducidos a varios idiomas, yo creo que cuando dice se arrepintió es como decir, qué pena. Lo que, daros cuenta, la palabra de Dios ¿para quién está escrita? Para nosotros. Y nosotros tenemos que entender esa historia. ¿Cómo la podemos entender? Con nuestros propios conceptos, con nuestros propios sentimientos, con nuestra forma de entendernos. Vamos a ver, ¿por qué Dios se tuvo que encarnar en un hombre? Porque si no, nosotros no íbamos, ¿cómo íbamos a creer que Él sabía lo que nosotros estábamos sintiendo? ¿Cómo íbamos a...? ¿Cuál es el Dios que nosotros podemos entender? ¿Cuál es el Dios que tú entiendes? A Jesús. Pero ese no es, digamos, no encierra a todo Dios. Pues esa expresión es un poco así. ¿Vale? Pero no. Entonces, Dios es eterno, es increíble, es absoluto, es todo, está en todo lugar. Pero digamos, el Dios que nosotros podemos entender es Jesús, es la encarnación de Dios como un hombre. Entonces, cuando la palabra de Dios está expresándose para que tú y yo entendamos. Y entendamos que cuando desobedecemos a Dios estamos fuera de su voluntad. Esa es la razón. Pero Él no es que se enfade más o no enfade menos. Él no va a estar detrás de la puerta esperando que me va a dar una colleja. Porque su voluntad es que no desobedezcamos, que estemos con Él. Entonces, la forma en que yo lo entiendo, es decir, es que Dios se enfadó. ¿Por qué? Porque cuando yo hago algo y mi padre está por el lado, se enfadaba conmigo. Y es la forma que yo lo tengo que entender. Pero Dios es inmutable. ¿Pero eso quiere decir que entonces no le afecta? No, claro que le afecta. No. O sea, digamos, claro, estamos fuera de su voluntad. Recordar, te voy a dar la palabra. Recordar, el pecado es estar fuera de su voluntad. No es el hecho, es vivir fuera de su voluntad. Eso es el hecho. Esa, digamos, es el pecado. Esa es la razón. Me viene a la mente en este momento preciso, cuando Jesús se enojó en el templo, porque habían tomado la morada de su padre como casa de prueba de ladrones. Se enojó Jesús. Claro, pero Jesús, ¿cómo estaba aquí? Como hombre. Y Jesús lloró. Y Jesús sufrió.
Y alguno por ahí me echaba la bronca. Jesús fue el vato, seguro, porque Jesús comía. Era humano. Pero es que Dios en Jesús se autolimitó. Jesús se encarnó en los hombres, en un ser humano. Entonces tenía, digamos, todas nuestras, digamos, dice que Jesús pasó por todo lo que nosotros pasamos, menos Por el pecado. Por el pecado. por todas las cosas, hasta por la muerte pasó. Pero no con el Todo menos el pecado. Porque el pecado es lo que te saca fuera de la voluntad de Dios. El pecado es estar fuera de la voluntad de Dios. Jesús no podía estar fuera de la voluntad de Dios, porque era Dios. Yo pienso de que también Dios envió a Jesús también en carne así como hombre para que también nosotros pudiéramos ver que él como hombre vino y pasó muchas cosas. Estábamos en el pecado, lo único que por lo menos pasó, pero lloró, sufrió, seguro que también trabajó como carpintero con su padre, bueno, muchas cosas. Yo pienso que es. Claro. Bueno, Hebreos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no sepa compadecerse, sino que pasó por lo mismo que nosotros pasamos y que vivió. Esther. Yo cuando has dicho que, claro, no podemos imaginarnos a Dios, claro, muchas veces inevitablemente sí que te imaginas, pero bueno, también por lo que estamos hablando, ¿no? Porque Jesús como ser humano es como que necesitas imaginarte cómo es para tener la relación cercana. Entonces, claro, cuando al Padre no lo podemos imaginar, pero a Jesús Claro. sí que es como cuerpo humano. Claro, pero fíjate pero hay una cosa muy interesante. Aparte de que Dios, el segundo mandamiento, ¿cuál es? No os hagáis imágenes de mí. Fíjate, eso es lo que dice, ¿vale? Es muy llamativo. Un Dios que quiere que se hagan imágenes de él. Ya, para empezar, llama la atención. Pero fijaros lo interesante de este tema. ¿Hay alguna imagen de Jesús? Tampoco. Hay imágenes de gente de muchos siglos antes, y había pinturas, y hay representaciones, pero de Jesús no tenemos ni una sola imagen, tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Que era un hombre y nosotros lo imaginamos con el pelo largo, con túnica blanca, con barba, no lo imaginamos así todos, claro, puede ser normal, porque era, digamos, el hombre de la época, bueno, un poco hippie, así, pero era el hombre de la época. Pero realmente no tenemos una sola imagen. ¿Qué conocemos realmente de Jesús? ¿Qué podemos decir que define a Jesús? Sus obras. Sus atributos, su carácter. ¿Y cuál era el carácter de Jesús? Lo hemos hablado alguna vez. Si lo sabéis, claro, si yo lo he dicho muchas veces. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Fe, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre. temperanza. Eso es la de... Y gozo también. No, gozo. Esto es inventado. Esa es la definición de Jesús. Fijaros, ¿cómo definimos a Dios? Por sus atributos. Es lo que hemos hecho ahora. Porque si no, el hombre tenemos la tendencia a hacernos estatuillas, como dice. Por eso no quería que hiciéramos. Pero evidentemente todos nos imaginamos. Todos tenemos una imagen. Yo a Charlo Gesto, ¿no? Que era que... Pero vinieron muchos nuevos, Ya, pero yo soy de Rafael, no, Laura. Perdón. No, cuando hablas de la palabra inmutable, que es uno del atributo que estamos hablando ahora, vos hablas morfológicamente, literalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, inmutable es que no mutás, que no cambiás. Eso significa que eres inmutable, ¿no? Que no varía. O la palabra sería inimmutable. Es inimmutable. Inmutable también dice la Biblia, que él es inmutable. Yo no cambio. ¿Inimmutable existe? No sé. Claro, Sí, inimmutable. Para mí no, pero... Yo creo que existe Inmutable o mutable. inmutable. No muta. Que no muta. O sea, Que no cambia. inmutable es que no cambia. Exacto, Eso es. exacto. Ya. Entonces, a lo que se refiere, no, que no sé, bueno, no sé, pero yo no estaba cuando él dijo eso, cuando dijo esa herejía que... Ya tienes un problema, Guillermo, que te empieza a interpretar tu mujer. Vámonos.
Vamos a ver, yo voy a explicar ese tema. Vamos a ver. Dios no necesita que yo haga algo mal para estar enfadado, por llamarlo contra el pecado. Dios aborrece el pecado porque lo aborrece, porque eso es un principio suyo. Él es verdad, Él es amor, Él es misericordia, Él es santo. Entonces, todo lo que se sale de ahí va en contra de su voluntad, de lo que Él es. Entonces, pero Él no llega ahí, entonces cuando yo hago algo mal se enfada por el pecado. No, no es eso. Él no le gusta eso cuando decimos odia el pecado. Se pone rojo cuando hacemos algo, no. Porque está fuera de su voluntad. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, yo lo que tengo que estar es en su voluntad, en lo que Él es. Por eso Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Si es que la creación, la palabra de Dios es que es una pasada, si es que es y la creación es una pasada. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que fuéramos como Él. Y alguno me dirá, ¿no? Fijaros, cuando habla en la palabra de Dios en Colosenses, dice que Dios quiere que todo venga a ser como su Hijo Jesús. Él quiere que vengamos a ser lo que Él pensó desde el principio. Entonces, Él nos ha hecho igual que Él. Entonces, cuando nos salimos de su voluntad, de los atributos que nos ha dado, es cuando estamos pecando. Rafael, ¿quieres decir? Estoy buscando aquí la palabra en el significado y dice que no puede ser cambiado o alterado. Y ahí entonces entra lo que usted explicaba ahorita, que hay veces que parece que Dios cambió, pero es que en su esencia no se alteró, porque era lo que Él tenía para nosotros. Pero que no le altera nada. O sea, muchas veces pensamos, o sea, es que daros cuenta que la palabra de Dios es progresiva, la revelación es progresiva, no la palabra es la que es. Pero la revelación es progresiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros no entendemos lo mismo que entendían los... A ver, ¿de cuándo son los primeros textos que tenemos en la Biblia? Del año 2500 aproximadamente, o 2000 antes de Cristo. ¿Cómo estaban los hombres de ese sitio en el año 2000 antes de Cristo? La edad del bronce. Podían entender, digamos, lo que entiendes tú y yo. Si ahora Roberto nos hablara de las moléculas de la química, o sea, que estudia, ¿nosotros entenderíamos algo de eso que somos algunos de la edad del bronce? Pues no, pues igual ocurre, digamos, con la revelación de Dios. El hombre sí que ha ido creciendo y ha ido, digamos, evolucionando, entenderme en el sentido que estoy hablando, y creciendo y madurando, digamos. Entonces, en ese sentido, el hombre ha ido comprendiendo cada vez más a Dios. Entonces, digamos, la palabra es válida para el hombre de Cromañón casi, del bronce, y para el hombre, digamos, de la galaxia de hoy. Y sirve igual la misma palabra. Pero, digamos, su palabra es inmutable, nada le cambia. Pero nuestra forma de percibir eso es completamente diferente. Claro, por eso, por ejemplo, nosotros no le podemos exigir a la gente del medievo que siguiera, digamos, la misma ética o la misma moral que nosotros. O, por ejemplo, cuando hablamos de la Biblia, es que, ¿cómo Dios podía decir a que se cargara a todos los pueblos, a todo el pueblo, que no dejara? Es que no estaba hablando de la misma gente, es que nuestro concepto, digamos, no tiene nada que ver de Dios, ni nada que ver de lo que Él manda, ni lo que Él dice. Entonces, claro, no podemos juzgar una cosa por la otra. Pero Él siempre es el mismo. Siempre. Por eso es tan interesante saber esos atributos de Dios, conocer los atributos de Dios, porque eso es lo que define. Por eso hemos empezado por ahí. No son los hechos, porque por los hechos yo puedo juzgar que Dios es un tirano. Pero la palabra me enseña que el atributo de Dios es otra cosa. Y hermanos, nosotros pensamos que ya conocemos todo de Dios, pero de dentro de las generaciones que vengan dirán, pero ¿cómo podían creer esto o hacer aquello? Seguramente. Y la palabra y Dios seguirán siendo el mismo. Ángel. Yo pregunto. La pregunta es muy difícil, ¿eh? ¿Por qué la palabra de Dios es afín a la gente de Cromañón, o lo que sea, y a la gente que ha de venir? ¿Por qué el ser humano está siempre definido, sea la edad que sea el tiempo que sea, en la palabra de Dios?
A ver, ¿por qué? A ver, ¿quién le contesta, Ángel? A ver, ¿quién nos ayuda a resolver este tema? Porque Ángel hace cada pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra? Vamos a volver a lo que hemos hablado antes. Porque es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Vamos a ver, la palabra de Dios, lo que hace, dice Jesús, la palabra, ¿de quién hablaba? De mí. Eso dice Jesús. Vosotros buscabais, investigabais, y la palabra se hablaba de mí. Y la palabra es viva, la palabra es Jesús. Entonces vale para todos los tiempos. Y la palabra es la palabra de Dios. Si yo lo hubiera escrito, valdría para mí y para mi época. Pero Dios ha hecho la palabra de esta forma para que sirva igual para una cosa, pero fijaros, aún aquí, para diferentes culturas. Imaginaros cuando uno va a África, que a veces lo vemos así como, o a Asia, a un pueblo de Asia. Llega la gente y se convierte y entiende del mismo Dios igual que yo. Y culturalmente y socialmente no tenemos nada que ver. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, porque nos lleva a Jesús. Si nosotros lo que hacemos es legalismo, como hacían los judíos, se queda en el pueblo, en el cuarto. Pero si nosotros lo que hacemos es que lo usamos para ir a Jesús. Pero aparte dice la Biblia que por los siglos de los siglos, amén, en varias partes, ¿no? Sí. Habla, entonces por los siglos de los siglos, de generación en generación, es decir, que... Sí, pero ¿por qué ocurre eso? Ha preguntado. O sea, la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? Pues es viva, es eficaz, o sea, es viva, no es un texto un texto de estudio, es un texto de vida. Sirve para vivir. Si tú lo único que haces es aprender de ella, aquí será un rollo. Tal vez porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios y somos una creación. ¿Somos qué? Tal vez porque fuimos hechos imagen y semejanza de Dios y somos una creación. Claro, bien, pero Dios nos dio esta palabra para que la entendiéramos todos los tiempos. Oriol, la última palabra, que son las 10, ¿eh? Va al tema que va a ver. Oriol, dime. Que vivamos en las cuevas de los cromañones, los tenemos por espacio, seguimos siendo humanos y seguimos teniendo las mismas faltas y las mismas heridas, los mismos problemas. Sí. Eso no va a cambiar, es parte de nuestra naturaleza. Por muy sofisticados que nos hagamos, seremos homínidos. Entonces, eso no va a cambiar. Cuidado. Eso te puede traer muchos problemas. Vámonos. Recordad, dice la palabra, no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Pero bueno, por eso también, y quiero dejar esta reflexión, no podemos ser a veces tan literalistas de la forma, sí del concepto, pero no de la forma. Porque daros cuenta de que una cosa que tenga que servir para la gente de hace 2000 años, 4000 años, y para mí hoy, o para dentro de 2000 años, pues claro, daros cuenta que el concepto es el que vale, la forma de explicarlo tiene que servir, y tiene que servir para mí o para hace 2000 años. Me explico, no quiero entrar ahora, digamos, en ningún detalle, pero tenemos que entender, por eso tenemos que ser cuidadosos, lo que nos sirven son los principios, porque si nos varían las formas, seguiríamos aplicando el Levítico. ¿Me entendéis? Pero el principio sigue siendo válido. ¿Ok? Muy bien, yo creo que está bien, ¿no? Pero que terminó ya acá, no, o sea, no se puede... No, a ver, el tema, ¿no? O sea, ahora pasamos a otro tema o se puede profundizar. Bueno, no importa. Cada uno puede profundizar lo que quiera. Yo os he dejado ahí varias cosas, hemos hablado un poquito, pero luego podemos hablar de lo que queráis, ¿eh? O sea, la idea, digamos, es que esto nos sirva para hablar, para entablar, para poder ir un poco más allá. O sea, cuando buscamos temas que son básicos de la fe, pero yo creo que lo bonito de esto está aquí, ¿eh? Pero que lo hagamos sobre la palabra, ¿vale? Que lo hagamos, digamos, fundamentado sobre la palabra. Entonces, si otro día tú puedes traer algo, quieres traer una pregunta más, tráela, no hay ningún problema. Pero el miércoles que viene hablaremos sobre Cristo. Ese será el tema principal. Pero bueno, de Cristo se puede hablar. A ver, Cristo, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento con Cristo?
Él también es inmutable, Él también es eterno, o sea que podemos hablar de mil cosas. Muy bien, vamos a dejarlo aquí por lo menos por hoy. ¿Qué os parece si terminamos orando? Le damos gracias al Señor por este tiempito y Señor, te damos muchas gracias porque tú eres increíble y eres hermoso y eres precioso y tu creación es una cosa increíble, Señor, y que nos hayas puesto en ella, estamos súper agradecidos y que sobre todo tú nos hayas dado tu palabra para que podamos intentar entenderte, comprenderte, estudiarte, Señor, pues te lo agradecemos. Te lo agradecemos porque cada día que vamos y profundizamos en ella te amamos más, Señor. Te queremos conocer para amarte, Señor. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos también a reflejarte a otros, que no se quede solamente en nuestras vidas, sino que pues todo lo que aprendemos y crecemos en ti sirva para que podamos llevar a otros a tu palabra y a ti, Señor. Glorifícate en esta familia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una cosa antes de que vayáis, ya puedes apagar si quieres eso.